Buenos días, soy Javier Díaz, licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Quería hablarles brevemente del profesor Ignacio de Oto, cuya principal obra se llama Derecho Constitucional, Sistema de Fuentes. Ignacio de Oto nació en 1945 y murió en 1988. Ocupó cargos de mucha importancia, fue catedrático de Derecho Político en la Universidad de Oviedo, fue letrado del Tribunal Constitucional en sus primeros años y fue también vocal del Consejo General del Poder Judicial. El libro que tengo entre manos fue publicado por primera vez en 1987 por la editorial Ariel y luego se publicó una segunda edición y varias reimpresiones. La segunda edición es del año siguiente, 1988. Es uno de los libros fundamentales del derecho constitucional español, naturalmente, aunque han pasado ya más de 30 años y casi podría constituir historia del derecho. Yo lo recomiendo a todos los estudiantes y ojalá lo lean más que lo que se hace últimamente en las facultades. En el prólogo indica el profesor Ignacio de Oto por qué escribió el libro. No se trata tan solo de que el sistema de fuentes es hoy, muy singularmente, en una organización del poder público como la nuestra, uno de los asuntos centrales del derecho constitucional, sino también de una razón práctica. Los estudiantes de Derecho, a ellos obviamente se dirige este libro, reciben su primera información sobre las fuentes al estudiar la llamada parte general del derecho civil y han de esperar al estudio del derecho administrativo para adentrarse en el complejo entramado normativo del Estado moderno. Fin de la cita. El libro está dividido en 13 capítulos. Los primeros tratan el concepto de constitución, la Constitución española, la elaboración de la Constitución y su reforma, la rigidez constitucional. Son los capítulos 1 a 5. Posteriormente, de los capítulos 6 a 11, se aborda la ley, el decreto ley, el reglamento, el decreto legislativo y la posición de estas fuentes en el ordenamiento jurídico. El capítulo 12 trata del principio autonómico y el sistema de fuentes y el capítulo 13 la creación del derecho por los jueces. Este último capítulo me parece interesantísimo porque aborda el clásico debate sobre si los jueces crean derecho o no, porque no aparece la jurisprudencia en las fuentes del derecho del artículo 1 del Código Civil. Pues bien, Ignacio de Oto parte de la posición que a día de hoy, en 2020, es casi unánime. Los jueces crean derecho, por supuesto. Dice Ignacio de Oto, por múltiples razones, algunas propias de cualquier interpretación de textos, otras específicas del derecho moderno, sumamente complejo y por ello en ocasiones contradictorio, la decisión judicial no está totalmente predeterminada en todos sus extremos y, en consecuencia, en la aplicación de la norma hay un mayor o menor margen de libertad, una cierta actividad de creación de la premisa mayor en la cual se subsume el supuesto de hecho. En las páginas posteriores de este capítulo 13
Explica de Otto el principio stare decisis, propio del common law, el recurso de casación y su origen en la Revolución Francesa, y un tema absolutamente novedoso en los años 80 o cuando se escribió el libro, en 1987, el valor jurídico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia como parte del ordenamiento. El punto 9 de este capítulo 13 es muy interesante, se titula Jurisprudencia y deberes de los jueces. Se plantea la cuestión en los siguientes términos. ¿Los jueces deben decidir un caso siguiendo la jurisprudencia? ¿Hay un deber del juez de seguir la jurisprudencia? Si existiese un deber, debería haber una sanción al juez que decide un caso sin seguir la jurisprudencia. Ignacio de Otto dice que sí que hay un deber de los jueces y que no es necesario que haya una sanción. Por ejemplo, él pone el ejemplo de la ley. La ley inconstitucional puede ser anulada si se interpone el correspondiente recurso contra ella, y sin duda el legislador tiene el deber de no dictar leyes contrarias a la Constitución, pero la anulación de la ley no conlleva ninguna sanción del legislador o al legislador. Es decir, el juez tiene el deber de decidir un caso conforme a la jurisprudencia y si incumple este deber, su sentencia puede ser anulada, pero ello no significa que el juez en concreto, el titular del Juzgado 1 de Madrid, reciba una sanción. Y bueno, simplemente quería animar a todos los estudiantes de Derecho a que lean el libro de Ignacio de Otto, Derecho Constitucional, y algunas otras obras muy interesantes que forman una obra escrita que no fue muy grande, teniendo en cuenta que falleció en 1988. Buenas tardes y leamos obras de calidad. Saludos.